Saludos, amigos. Las consecuencias del caso de Julian Assange. Hace pocos minutos, la policía londinense, con autorización del Estado ecuatoriano, procedió a ingresar, tras retirarle el asilo al señor Julian Assange y arrestarlo. Procedió a llevárselo a una comisaría en Londres con el fin de que responda ante la justicia inglesa tras 7 años de encierro. Cualquiera diría que con esto se cierra un capítulo difícil dentro de la diplomacia internacional, pero yo diría más bien que las consecuencias abren un nuevo espacio a debatir. Pensemos en Julian Assange. La queja permanente del gobierno de Ecuador ha sido que su comportamiento era detestable, simplemente detestable. Pero digo yo, tras 7 años de encierro, ¿qué podían esperar? ¿Que se comporte de manera normal alguien que no tenía ninguna perspectiva de futuro? En términos psicológicos, al menos, se nota una alteración en el comportamiento del señor Assange. Pese a rodearse de todas las garantías posibles, por mejores condiciones que haya tenido en su momento y el buen trato que haya recibido, disculpen, pero una cárcel, por más de oro que sea, no deja de ser cárcel, y el encierro no deja de ser encierro. Me preocupa desde el punto de vista humano que el señor Assange haya sufrido un deterioro constante en su salud mental tras el encierro en la Embajada de Ecuador en Londres. Eso queda para la historia. Lo van a debatir intensamente. Van a ver el nivel de acusaciones que se llevan. Referido en sí a la actitud del señor Assange de no haber respetado las condiciones del asilo, es también preocupante que Assange haya seguido interviniendo en asuntos exteriores de otras naciones. Que las quejas de distintos países como el Vaticano, como España, como Estados Unidos, como la propia Inglaterra, y sumado al país asilante que es el Ecuador, han incidido directamente en que el retiro del asilo se vuelva una especie de justificación ante lo que podrían ser condenables abusos por parte del señor Assange. Pero por el lado del gobierno también hay consecuencias. Las convenciones de asilo, como de derechos humanos, más las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablan de no entregar nunca a un asilado. No entregarlo nunca. ¿Violentó el Estado ecuatoriano esa condición? Tengo la impresión de que ese va a ser el punto de discusión. ¿Por qué permitió la embajada ecuatoriana en Londres y su embajador Jaime Marchán que ingrese la policía a territorio ecuatoriano para arrestar al señor Julian Assange? ¿Por qué Inglaterra puede arrestar a un ciudadano en una embajada extranjera? También tienen que debatir, y esa consecuencia tiene que asumir el gobierno. Quiero ir más lejos. ¿Qué va a pasar con Julian Assange después de arrestado y entregado a la justicia inglesa? Nada garantiza que no sea destinado a una nación como los Estados Unidos, en donde le esperarían o la cárcel perpetua o la pena de muerte. Que Inglaterra haya firmado un papel, eso está por verse. Y el Ecuador ha comprometido su retiro del asilo a ese papel firmado por Inglaterra, lo ha dicho el canciller Valencia. Pero quedará para la historia el cumplimiento de esa norma. Si Inglaterra cumple, Assange estaría libre y podría dirigirse a cualquier nación. Si no, Assange corre peligro de muerte y el Ecuador se vería involucrado en un caso sumamente crítico para su justicia, sus derechos humanos y su imagen internacional.
que parece a estas alturas poco importa. Finalmente, cuando se refieren al tema, las autoridades ecuatorianas han justificado la interferencia en asuntos internos del país, la presencia de hackers de distintas nacionalidades agrupadas en torno a Wikileaks y una serie de justificativos resultantes de la investigación, la seguridad y la inteligencia aplicables en el Ecuador. Todo eso termina por convertirle a Wikileaks, a partir de este momento, en uno de los peores enemigos que va a tener este gobierno y presumiblemente el Ecuador. Por eso digo, se midieron consecuencias tras la decisión de salida del señor Assange. Está para verse con el paso de los días. Esto es Ecuador Inmediato Radio, estamos en el poder de la palabra.